porque una vida saludable es posible. Escucha al Dr. Félix Ferrer con las mejores recomendaciones. Para una cita, llame hoy a Ferrer Medical Centers, 786-688-4501. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos al programa del Dr. Félix Ferrer. Como siempre, Ferrer Medical Centers. La oficina del Dr. Félix Ferrer los espera en el 1303 Southwest 107 Avenida, frente por frente a FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Para una cita, puede llamar hoy, en este momento, al 786-688-4501. Repito, 786-688-4501. Doctor Félix Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la poderosa y a toda la audiencia y a todo el equipo de Ferrer Medical Center. Disculpadme que me estoy conectando un poquito tarde, pero tenía unos pacientes un poquito complicados y bueno, estábamos buscando la manera de compensarlos como siempre. El paciente primero. Claro, eso es importante. Sí. Doctor, nueva semana, ¿qué nos trae para esta semana? Vamos a hablar un poquitico de lo que son las venas varicosas y vamos a hablar un poquitico de lo que es también el peripheral vascular disease, que es lo que se llama la enfermedad periferal vascular, que hay muchos pacientes interesados con referente al tratamiento, cómo es que se pueden manejar los síntomas y qué ofrecemos en Ferrer Medical Center para poder tratar este síntoma que nos hace tan difícil la vida diaria y nos ofrece mucho dolor y un poquito de disconfort, sobre todo en la noche, sobre todo cuando estamos parados tantas horas durante el día, cuando estamos sentados tantas horas también durante el día. ¿Y cuáles son los factores que pueden empeorar esta condición? ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Y qué podemos hacer para vivir una vida más saludable y buscar la manera de resolver este problema que tanto afecta a la comunidad en general? Claro. Vamos a comenzar con el primer punto, las venas varicosas. ¿Qué son las venas varicosas, doctor? Bueno, cuando hablamos de las venas varicosas, hablamos de venas que están como si fueran torcidas y al mismo tiempo enlargadas en las extremidades bajas, que por supuesto afectan las extremidades bajas en su totalidad, porque cuando hablamos de la circulación valvular de las extremidades bajas, nada más que tienen un solo recorrido. Con el tiempo estas válvulas se van siendo incompetentes y se va creando como un éxtasis de sangre entre cada segmento entre las válvulas, haciendo que las venas, sobre todo los vasos venosos de nuestras extremidades, se vuelvan incompetentes y produciendo una serie de sintomatologías y de disconfort, entre ellos el dolor. Por supuesto. ¿Qué produce, qué problemas causan las venas varicosas? Bueno, una de las cosas que puede producir es que este mismo éxtasis de sangre que se puede producir a nivel de las venas puede traer como consecuencia una enfermedad que se llama, o una complicación que se llama una trombosis venosa. Y esta trombosis venosa en muchas ocasiones puede producir que estos trombos vayan al pulmón y puedan producir un tromboembolismo pulmonar, que puede ser una de las consecuencias más fatales que puede ir como consecuencia de este padecimiento. Ahora, estas venas varicosas, doctor, que se ven a leguas, ¿no? Porque son venas que se hinchan, que sobresalen de la piel, forman como especie de un relieve. Esta trombosis que usted menciona, ¿hay algún síntoma que produzca en el paciente? Generalmente la trombosis, cuando ocurre, que es lo que llamamos el famoso DVT, que es la trombosis profunda venosa, es primeramente unilateral. Cuando miras al paciente, las dos piernas, vas a ver que generalmente de la rodilla hacia abajo, aunque muchas veces puede migrar también hacia el muslo, hacia la parte de arriba de la pierna, que es lo que llamamos el muslo, generalmente para que las personas lo puedan entender. Dependiendo de donde esté localizada, muchas veces puede afectar la parte femoral, puede afectar generalmente los vasos que están localizados de la rodilla hacia abajo, pero generalmente se caracteriza porque el paciente va a sentir mucho dolor, porque va a tener una inflamación unilateral de ese lado solamente. Hacemos un examen que se llama Homan Sign, en el caso de nosotros, indiscutiblemente va a dar positivo, en muchas de las ocasiones, en otras no. Y el paciente siente como la pierna pesada. Okay. Aunque el paciente siente la pierna pesada, hay un cambio de coloración a nivel de la pierna que muchas veces se confunden con celulitis. Lo he tenido aquí en la oficina, el paciente lo han confundido con un diagnóstico de celulitis y realmente es una trombosis, y también me ha ocurrido viceversa. El paciente ha tenido un diagnóstico de trombosis y lo han confundido
con otro tipo de padecimientos también. Los síntomas generalmente, disminución de los pulsos, sobre todo cuando vamos a una auscultación de los pulsos periferales, vemos que generalmente están muy disminuidos. Los cambios de coloración y sobre todo cuando el paciente sufre este problema venoso, pueden existir las formaciones de úlceras a nivel del área malleolar, que es lo que es el tobillo, donde esta área se pone muchas veces como carmelitosa, con un cambio de color que muchas veces afecta la integridad de la piel. Indiscutiblemente se acompaña de calambres a nivel de los músculos, inflamación a nivel de las extremidades bajas y en muchas veces picazón con cambios de temperatura, sobre todo a este nivel. Cuando el problema es arterial, esto es una cosa que quiero, para que el paciente pueda identificar realmente qué es lo que tiene también, porque es importante que sepan. Siempre que nos tocamos las extremidades bajas y sentimos la piel fría, estamos hablando de un problema arterial. Siempre que vamos a las extremidades bajas y sentimos la piel, la temperatura caliente, es porque hay depósito de sangre en esa área, estamos hablando de un problema venoso. Son dos cosas completamente diferentes. En el caso de los problemas arteriales, hay disminución de la perfusión sanguínea en las extremidades bajas. Cuando vemos la pierna, hay pérdida del cabello, sobre todo en el área, y la piel suele ser muy fría. Eso quiere decir que por alguna casualidad o por los síntomas y las complicaciones y por ciertos padecimientos y incompetencia misma del sistema valvular y de los vasos sanguíneos, no está llegando el oxígeno apropiadamente a esa área de la pierna y entonces empieza a sufrirse una isquemia donde la célula prácticamente empieza a sufrir un proceso de infarto. Entonces hay pérdida de cabello, hay cambio de temperatura, hay inflamación, hay dolor, sobre todo cuando estamos caminando. Sentimos lo que se llama la claudicación intermitente en el caso del problema arterial. En el caso del problema venoso es completamente diferente. Cuando el paciente generalmente está sobre todo de pie, cuesta más trabajo que esa sangre retorne a través del sistema venoso hacia atrás, hacia el corazón, hacia la circulación sanguínea para volverse a recircular. Y entonces los dolores suelen ser mucho más graves y mucho más intensos. Cuando el paciente viene a la consulta, se le hace un examen muchas veces que se llama un examen de Trendelenburg, donde el paciente se acuesta, se le suben las extremidades por un rato y al bajarse inmediatamente todas estas vasos se llenan de sangre y se ve a relieve lo que llamamos las venas varicosas. Muy difícil en ocasiones vivir con esto. En algunos pacientes suele ser bastante agresivo. Y es muy difícil muchas veces tratarlo, sobre todo si no se siguen los consejos para el cambio del estilo de vida, que es una de las cosas que más afecta este síntoma y este padecimiento. Ok. Sobre el tema de la trombosis, buscando información para educarme un poco más sobre esto, menciona que es la tercera causa de muerte después del infarto de miocardio, doctor. Sí, indiscutiblemente las estadísticas, generalmente lo que llamamos la trombosis venosa es uno de las causas, sobre todo como usted dice, la tercera causa de muerte, y pasa muchas veces por un diagnóstico inapropiado. He tenido situaciones como esa. Muchas veces la confunden con rashes en la piel, cuando realmente el paciente está teniendo una trombosis a nivel de la pierna. ¿Y qué pasa? Que el paciente cuando tiene un coágulo no se puede masajear. El paciente tiene que tener mucho cuidado con las actividades que hace porque realmente requiere reposo para evitar que ese trombo se rompa. Y ese trombo al romper se forma un émbolo que va al pulmón, viaja a la circulación, se deposita específicamente en la arteria pulmonar, no en la vena, porque a la vez que el trombo se rompe forma un émbolo, no es un trombo el que viaja, y entonces viene la parte que es el embolismo. Y el tromboembolismo pulmonar que lleva al paciente a una complicación donde más frecuente puede ser la muerte. Es una de las complicaciones que más ocurren en este tipo de situaciones. ¿Qué lo puede causar y cuáles son los síntomas de warning? Vamos a decir los síntomas de alerta en un paciente que, ya que estamos haciendo énfasis en esta complicación. Los síntomas generalmente, como usted dijo, como hablamos ahorita, son inflamaciones a nivel de las piernas, un dolor en la pierna que es completamente insoportable, donde el paciente generalmente siente como una sensación de una pierna pesada, y los síntomas de alerta es un pulso rápido, sobre todo en los casos estamos hablando de los síntomas de alerta de un embolismo pulmonar,
lo primero que sucede es que el paciente va a tener una falta de aire muy grande con un dolor en el pecho bastante intenso, donde el paciente se va a sentir muy mareado, se va a sentir con síntomas de desmayo, con un pulso muy rápido, con una respiración rápida y sobre todo puede existir una expectoración con sangre. Entonces, estos son los síntomas de alerta de un embolismo pulmonar, como tal. La trombosis venosa, de nuevo, es una de las complicaciones más frecuentes que ocurre como consecuencia de lo que llamamos la enfermedad vascular periferal, y específicamente ocurre más frecuente en aquellas personas que tienen venas varicosas que suelen ser engrosadas, que suelen ser tortuosas, que suelen ser generalmente de un calibre y un diámetro bastante grande. Una pregunta que a lo mejor es hasta de estética, doctor. ¿Por qué siempre se presentan en esa parte de la pierna, en el área de la pantorrilla, detrás, obviamente, y se ve esa hinchazón de esas varices? ¿Por qué específicamente en esa área? Si nos damos cuenta, todo el peso del cuerpo cae sobre esa área. Ok. Todo el peso del cuerpo cae sobre esa área, y esa es una de las razones por la que hace también que el sistema valvular se vuelva mucho más incompetente. Y generalmente con los años, generalmente los factores de riesgo son importantes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando estamos hablando de retorno venoso de la parte proximal del corazón, que estamos hablando, por ejemplo, la parte del tórax, la parte de las venas que están a nivel del abdomen, a que todo el retorno venoso desde el área del tobillo vire hacia atrás. Entonces, como no lo puede hacer del área que queda más distal al corazón que proximal, que sería entonces el tobillo, cuesta mucho trabajo incorporar todo ese volumen de sangre que viene del retorno venoso hacia atrás, hacia el corazón, y se depositan en segmentos a nivel de las extremidades bajas porque la gravedad no lo permite. Y entonces este depósito es el que hace que se formen estas venas varicosas y se creen estas complicaciones, como por ejemplo estamos hablando de la trombosis. Ahora, los factores de riesgo son extremadamente importantes. En el caso del paciente que estábamos hablando ahorita de una trombosis venosa, ocurre muy frecuente con un paciente mayor de 60 años, en pacientes que inclusive, voy a aclarar esto, muy importante, que nos gusta a todos viajar a los Estados Unidos y viajar a otros lugares. Hay muchos viajes que requieren más de 4 horas. Cada vez que usted esté en un avión sentado más de 4 horas, tiene que pararse y caminar, aunque sea al baño, porque ahí mismo se deposita, lo que es, se crea un éxtasis de sangre a nivel de las extremidades bajas que puede llevar al paciente a un tromboembolismo pulmonar durante las horas de vuelo. Igual cuando estamos manejando y es más de 4 horas, en ese viaje tan prolongado debemos parar para evitar que esto pueda suceder, sobre todo en aquellas personas que ya tienen una historia de padecimiento de una enfermedad periferal vascular, que ya tuvieron una historia generalmente de una trombosis venosa, pacientes que tienen una exacerbación de las venas varicosas a nivel de las extremidades bajas. Mucho cuidado en las mujeres que han tenido, porque son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, tanto las trombosis como pueden ser también las venas varicosas, como también pueden ser lo que es la enfermedad periferal vascular. Todas las mujeres que han tenido una historia de lo que llaman C-section, que es una enfermedad, que es la operación que se hace generalmente a nivel de la cavidad baja abdominal para lo que es el delivery del niño. Todas las mujeres que tienen una cesárea deben tomar aspirina 81 miligramos, porque ya eso compromete la circulación a las extremidades bajas. Generalmente de 5 a 10 años después de una cesárea esperamos que la persona empiece a padecer de este problema de enfermedad periferal vascular y otras complicaciones como trombosis. Las pastillas anticonceptivas, muy importantes, son uno de los factores de riesgo más importantes para las formaciones de coágulos. La obesidad, el cigarro, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares que también, como por ejemplo puede ser un fallo cardíaco, como puede ser por ejemplo una hipertensión, como por ejemplo puede ser cáncer. Hasta las personas que tienen una enfermedad inflamatoria de los intestinos también pueden ser uno de los factores de riesgo para estas trombosis venosas que suelen ser complicaciones muchas veces devastadoras. En general, para todos estos padecimientos, el fumar, la diabetes, la obesidad, la presión alta, el colesterol, y oscila generalmente entre los 50 y los 65 años de edad. Ahora bien,
Médicos primarios, que muchas veces no lo hacemos, lo exhorto porque es importante en los pacientes mayores de 50 años hacerle un nivel de homocisteína al paciente. El nivel de homocisteína es un nivel que nos ayuda sobre todo a identificar cuando el paciente está a riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Muchas veces no sabemos qué cosa es el nivel o qué cosa es la homocisteína, y la homocisteína no es nada más que un aminoácido que es la ruptura de la B12, la B6 y el ácido fólico en nuestra sangre que crea otros químicos, y estos niveles altos dan a entender de que el paciente tiene una deficiencia vitamínica que sin ningún tipo de tratamiento puede producir los mismos riesgos de Alzheimer, que es riesgo de enfermedades vasculares, que un stroke, que nos puede llevar también a producir niveles altos de ansiedad, que nos puede llevar también a producir enfermedades tromboembolíticas. Y es por eso que los médicos primarios jugamos un papel importante en prevenir. Hacer un nivel de homocisteína en el paciente indiscutiblemente puede predisponer lo que es el desarrollo de las enfermedades varicosas, el desarrollo de las enfermedades tromboembolíticas, el desarrollo de las enfermedades cerebrovasculares, y es por eso que simplemente con un tratamiento vitamínico al paciente estos niveles se reducen. Que todo el que lo tenga por encima de 10.11 o 10.7 le exhorto a que inmediatamente tomen una conducta con el paciente, desde un suero intravenoso hasta la administración de vitaminas orales que pueden ayudar a prevenir todas estas complicaciones. Vamos a hablar del tratamiento. ¿Es reversible las venas varicosas? ¿Es prevenible las venas varicosas? Reversibles. Sí, son reversibles y son prevenibles también. Ok. Y prevenibles para las complicaciones. Y en las venas varicosas una de las complicaciones más frecuentes que vemos en el paciente son las úlceras, sobre todo a nivel de los tobillos. Muy, muy común. Y de nuevo, la formación de coágulos. Para prevenir, ¿qué le decimos al paciente? Una vez tenga venas varicosas en las piernas, sabemos que hay una incompetencia valvular y se le dice al paciente: vamos a usar las medias antiembólicas, vamos a usar las medias compresivas, vamos a usar los T-Holds. Ahora bien, médicos primarios, exhortamos que el paciente se le prescriba una media de acorde a la medida. Y todos sabemos que hay que medir la pierna del paciente desde el cascañar hasta el muslo y la circunferencia de la pantorrilla. Pacientes, escuchen bien lo que les estoy diciendo. Muchas veces prescribimos medias que están a nivel de la rodilla. Errado. Para los pacientes mayores de 40 años, todas las medias compresivas que son knee gash, que es lo que se llama al nivel de la rodilla, es un problema porque predisponemos la formación de trombos a nivel de la pierna, sobre todo a nivel de la extremidad baja. Todo el paciente que tenga venas varicosas debe usar las medias compresivas desde el cascañal hasta el muslo, hasta la parte de arriba, donde está la pelvis, ahí en el área, toda la pierna completa, y así evitamos la compresión de los vasos de un lado y la liberación por el otro. Es mejor que esté la pierna completamente estresada, vamos a decirlo así, con esa pierna, con esa media compresiva, y evitamos entonces la formación de trombos. Y lo hace porque evita el éxtasis sanguíneo a nivel de los vasos sanguíneos y venosos, predisponiendo la trombosis, que es la complicación más grande que puede existir debido a las venas varicosas. Claro. Doctor, yo he visto pacientes, obviamente personas que o son flacas o son pasadas de peso, tienen sobrepeso. En ambos casos tienen pronunciamiento en la parte inferior de las piernas con la presencia de estas venas varicosas. ¿No tiene nada que ver el sobrepeso o el sobrepeso también influye? Sí, indiscutiblemente la obesidad es uno de los factores más importantes aquí, porque al poner sobrepeso añade presión sobre las venas y trae como consecuencia la formación de venas varicosas y una incompetencia valvular extremadamente agresiva. Pero generalmente no es un factor el único factor predisponente que pueda existir para esto. Hasta una presión arterial, hasta el sexo, es más frecuente en las mujeres por los cambios hormonales que suceden después de la menopausa.
Y lo que pasa es que al disminuir el estrógeno se relajan los vasos de las venas y esto trae como consecuencia que el paciente produzca venas varicosas a nivel de las extremidades bajas. Muy importante también. Tratamiento disponible en Ferrer Medical Centers, por cierto. Muy importante. Aquí nosotros ofrecemos, primeramente cuando el paciente llega, vamos a ver cuáles son los niveles de homocisteinas en sangre, le hacemos una fórmula basal, le administramos al paciente un suero intravenoso con las vitaminas que hacen falta, que no es nada más que B12, B6 y ácido fólico. E indiscutiblemente tenemos un servicio de angiología en nuestro centro que ayuda, si es posible y está en nuestras manos, a poder erradicar esas venas que son microvarices, que están a tiempo todavía de poderse salvar, y en caso de pacientes que tengan una complicación o llevan ya muchos años con este tipo de padecimiento, sí hay que hacer entonces un referido un poco más agresivo a un vascular, y en muchas ocasiones requieren una ablación, que es lo que se llama, como se llama el procedimiento, una ablación para ayudar a que generalmente y prevenir complicaciones severas en el caso de esos pacientes que tienen esas venas tan gruesas, de un diámetro tan grande a nivel de las piernas. Exhorto, no se las inyecten cosméticamente porque no va a funcionar. Generalmente deben ser varices de que no sean de un calibre muy grande. Primero hay que hacer una evaluación del paciente para después saber qué conducta se va a seguir, pero la gran mayoría de los casos lo tratamos aquí, en nuestra clínica. En Ferrer Medical Centers, 1303 Southwest 107 Avenida, teléfono del Dr. Félix Ferrer, Ferrer Medical Center, 786-688-4501. 786-688-4501. Hemos estado conversando sobre el tema de las venas varicosas. ¿Usted tiene alguna pregunta? 305-541-9933. Para que converse con el doctor Félix Ferrer en los próximos minutos. 305-541-9933. Ahora vamos a otro punto que el doctor Félix Ferrer presentó al inicio del programa. La enfermedad periférica vascular. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver con nuestro organismo? ¿Es peligroso esto? Sí, indiscutiblemente hablamos mucho de las venas, pero también hay que hablar de las arterias. Ahorita hablamos un poquitico de esto, pero indiscutiblemente la enfermedad periferal arterial es uno de los problemas circulatorios que más abundan hoy en día. Y sucede que las arterias se vuelven más estrechas, disminuyendo el diámetro y reduciendo lo que es la circulación a las extremidades bajas. Estamos hablando de las piernas, que no reciben suficiente circulación y el paciente siente dolor. ¿Cuál es el síntoma que el paciente debe identificar? Camino y me duelen, me siento y el dolor se alivia. Cuando ya tenemos este problema, inmediatamente, para evitar complicaciones, debemos acudir a nuestros médicos primarios. Indiscutiblemente sucede sobre todo porque hay una producción de depósitos de grasas a nivel de las arterias, que como mismo ocurre a nivel de las arterias coronarias, produciendo el infarto, puede ocurrir a nivel de las arterias de las extremidades bajas, produciendo lo que se llama la aterosclerosis de las extremidades bajas y produciendo síntomas que pueden ser muy fatales para el paciente. Hablando de síntomas, estas personas que sufren esta enfermedad, esta condición, enfermedad arterial periférica, ¿qué síntomas presentan, doctor? Aparte de esta claudicación intermitente, que es el dolor cuando el paciente generalmente está caminando y se alivia al sentarse, que muchas veces ocurre en la pantorrilla, hay adormecimiento de las piernas, hay debilidad, hay mucho enfriamiento a nivel de las piernas. Nos duele la punta de los dedos, sobre todo del dedo gordo del pie y de los demás deditos del pie. Sentimos generalmente como un dolor ahí en la puntica. Muchas veces pueden existir heridas que no cierran. El cambio de coloración a nivel de las piernas, pérdida del cabello, sobre todo en el área, y la piel suele ser brillosa a nivel de las piernas. Y en el caso del hombre, mucha disfunción eréctil que se ve muy frecuente. Y a veces hasta cuando estamos usando los brazos, no solamente que es a nivel de las extremidades bajas, también puede ocurrir en las manos y en los brazos, sobre todo el paciente cuando está escribiendo, cuando está usando o realizando actividades que requiere el uso de los dos brazos, siente como un calambre, siente como un adormecimiento, y esto también puede ser síntomas de una enfermedad periferal. Hablando de las causas, ¿qué causa la enfermedad arterial periférica?
el cigarro, la diabetes es una de ellos. Sí. Aquí generalmente sí, la obesidad, la presión alta muy frecuente, el colesterol alto también es una de las causas que nos pueden llevar a esta complicación, y de nuevo volvemos el nivel de alto de homocisteína en nuestra circulación, es otra de las cosas. ¿Se puede prevenir? Sí, puede prevenirse, y lo más importante es el estilo de vida, como siempre he dicho, buscar la manera de incrementar la actividad física, buscar la manera de comer una dieta saludable, ¿okay? Sobre todo alta en fibra y vegetales y bajo en grasa, y todo lo que sea abandonar ese hábito de fumar, que muchas veces también nos produce este tipo de complicación, porque cierra el vaso. La nicotina produce un cierre del calibre del vaso, llevando al paciente a una disminución de oxígeno a nivel de las extremidades altas y bajas, y produciendo lo que se llama también la enfermedad periferal vascular. ¿Cómo la diagnostica usted en su consultorio, doctor? Bueno, el examen físico es importante. Sobre todo tenemos que tomarnos el tiempo. Vamos a comparar los pulsos de las extremidades bajas con las altas, y cuando vamos a la parte baja del cuerpo vemos que hay una debilidad, como tal, del pulso. En muchas ocasiones lo palpamos, pero en muchas ocasiones también, si es difícil de palpar con nuestras manos, debemos usar el estetoscopio para ayudar generalmente a producir o arrojar un diagnóstico generalmente más certero. Alguna evidencia, una herida que no sane, claro. Y generalmente lo que confirma el diagnóstico es un ultrasonido. Ahora bien, médicos primarios vamos a hacer un ultrasonido con un ABI, que ABI quiere decir tobillo, brazo, índice, que es lo que se llama Ankle Breaking Index. Y ahí podemos ver la velocidad en que la sangre va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y nos ayuda a ver, generalmente por el valor, qué grado de complicación y cuán tan severo puede estar estos problemas circulatorios en el paciente. Doctor Félix Ferrer, muchísimas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias, un saludo a todo el equipo de La Poderosa, a la audiencia, a todo el equipo de Ferrer Medical Center, y bendiciones para todos. Que pasen una buena semana. Igualmente. De nuevo, el doctor Félix Ferrer los espera en Ferrer Medical Centers, 1303 Southwest 107 Avenida. Teléfono para una cita, puede llamar en este momento. Hay gente esperando por su llamada en Ferrer Medical Centers, 786-688-4501. El doctor Félix Ferrer los invita a hacer una cita al 786-688-4501. Ferrer Medical Centers, Centro Comercial University Plaza North, 1303 Southwest 107 Avenida, 786-688-4501.